En una mañana silenciosa, a orillas de un río apartado, un hombre rico, de apariencia arrogante, vestido con un traje oscuro, detiene su lujoso automóvil. Baja llevando una canasta de la que escapan los débiles llantos de bebés gemelos recién nacidos. Sin dudar, coloca la canasta en el agua y la empuja hacia el medio de la corriente, lejos de la orilla, observando fríamente mientras se aleja. Lo que no se da cuenta es que no muy lejos de allí, una majestuosa yegua blanca presencia toda la escena. Cuando los bebés comienzan a hundirse en el agua fría y el llanto se hace más fuerte, el animal hace algo que desafía toda comprensión. Decide actuar, sabiendo que en cualquier momento puede ser demasiado tarde. Lo que sucede a continuación dejará a todos en completo shock. Antes que nada, si tú, como nosotros, amas a los animales, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Volvamos a nuestra historia. La neblina matutina se cernía sobre el río como un velo delicado mientras el sol comenzaba a despertar en el horizonte. El silencio era absoluto, roto solo por el suave murmullo de las aguas que corrían perezosamente entre las riberas. En este escenario aparentemente tranquilo, un Mercedes-Benz negro rasgó la quietud, sus ruedas levantando pequeñas nubes de polvo en el camino de terracería que bordeaba el río. El vehículo se detuvo bruscamente, y de él descendió un hombre alto, vistiendo un traje italiano de corte impecable. Eduardo Montemayor era el tipo de persona que inspiraba temor y respeto donde quiera que fuese. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron el área circundante, asegurándose de que estaba completamente solo. En sus manos sostenía una canasta de mimbre cubierta con sarapes rojos, de la cual emanaban sonidos débiles, lloriqueos ahogados que parecían implorar atención. Sin demostrar titubeo o remordimiento, Eduardo caminó hasta la orilla del río. Sus zapatos italianos se hundieron levemente en él, pero no le importó. Su mente estaba enfocada en una única misión: deshacerse de lo que consideraba su mayor problema. Los bebés en la canasta, sus propios hijos, eran la prueba viva de un error que no podía permitir que manchara su reputación. A unos metros de allí, parcialmente oculta por un grupo de sauces, una majestuosa yegua blanca observaba la escena con una atención casi humana. El animal pertenecía a la familia Salazar, que vivía en un pequeño ranchito no muy lejano. Su pelaje era como nieve recién caída y sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia extraordinaria que pocos humanos habían notado. Eduardo posicionó la canasta en el agua, sus movimientos precisos y calculados. Por un breve momento, algo pareció vacilar en sus ojos. Quizás un destello de conciencia, un fragmento de humanidad luchando por emerger, pero fue solo un instante. Con un empujón firme, soltó la canasta, observando mientras la corriente la arrastraba lejos. El llanto de los bebés se intensificó, resonando por el valle como una súplica desesperada. Eduardo permaneció allí inmóvil, viendo cómo la canasta se alejaba. Una sonrisa fría curvó sus labios cuando ésta comenzó a ser tragada por el agua. En su mente, aquel era el fin de su problema. Nadie jamás sabría lo que había sucedido con los hijos de la joven música a la que había seducido y abandonado. La yegua blanca, sin embargo, tenía otros planes. Tan pronto como Eduardo entró en su auto y partió, el animal se movió con una determinación sorprendente. Sus cascos tocaron el agua sin vacilación y su cuerpo poderoso cortó la corriente con elegancia. Años de convivencia con sus dueños, el matrimonio Salazar, habían desarrollado en ella un sentido de protección extraordinario. La canasta comenzaba a hundirse cuando la yegua la alcanzó. Con una delicadeza impresionante para un animal de su tamaño, usó el hocico para empujar la pequeña cuna improvisada hacia la orilla.
Los bebés continuaban llorando, sus voces ahora más débiles, como si sus fuerzas se estuvieran agotando. El sol ya estaba más alto en el cielo cuando la yegua logró guiar la canasta hasta la seguridad de la ribera. Su pelaje blanco estaba empapado, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Los pequeños seres humanos en la canasta necesitaban ayuda. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Con cuidado, el animal examinó la canasta a través de los harapes mojados. Dos caritas idénticas, rojas por el llanto, se retorcían incómodas. Eran tan pequeños, tan frágiles. La yegua dejó escapar un relincho suave, como si quisiera calmarlos. Para su sorpresa, los bebés parecieron responder al sonido, sus lloros disminuyendo a suaves sollozos. Una decisión fue tomada en aquel momento, una decisión que cambiaría el destino de muchas vidas. La yegua sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Con la misma gentileza con que había rescatado la canasta, agarró el asa con los dientes. El camino hasta la casa de los Salazar sería largo y difícil, mas algo dentro de ella, un instinto más fuerte que cualquier lógica, le decía que aquellas pequeñas criaturas necesitaban llegar hasta allí. Y así, bajo el sol de la mañana, que ahora brillaba con fuerza total, la yegua blanca inició su travesía. Cada paso era calculado para no perturbar su preciosa carga. El destino había elegido una improbable guardiana para aquellos bebés abandonados y ella no fallaría en su misión. Lo que nadie podría imaginar era que aquel rescate no era solo el inicio de una historia de supervivencia, sino el primer capítulo de una saga que entrelazaría vidas, revelaría secretos y probaría que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. El sol ya estaba alto cuando Clara Salazar terminó de colgar la última sábana en el tendedero. Sus manos, encallecidas por el trabajo constante, alisaron la tela blanca con cariño. Era un día como cualquier otro en el pequeño ranchito de los Salazar, o al menos así parecía. Clara no podría imaginar que su vida estaba a punto de cambiar completamente. A sus 32 años, Clara llevaba en el rostro una belleza sencilla y en sus ojos cafés una tristeza que intentaba ocultar. Titulada en enfermería, se había visto forzada a abandonar la profesión debido a la falta de oportunidades en la región. Ahora dividía su tiempo entre el pequeño huerto que cultivaba con su marido y los trabajos de costura que hacía para complementar el ingreso familiar. Pedro, su marido, estaba en el campo de cultivo desde el amanecer. Era un hombre bueno, trabajador, que compartía con Clara el sueño de tener hijos. Tras 5 años de intentos y 2 pérdidas gestacionales, habían aprendido a convivir con el dolor silencioso de la espera, encontrando consuelo uno en el otro y en el amor que nutrían por los animales del ranchito. Entre estos animales destacaba Luna, la yegua blanca que había llegado hasta ellos de forma misteriosa 3 años atrás. El animal apareció durante una tormenta, herido y asustado, y el matrimonio lo acogió. Con un tiempo, Luna se había convertido en más que un animal de compañía. Era un miembro de la familia, demostrando una inteligencia y lealtad extraordinarias. Clara estaba a punto de entrar en casa cuando escuchó un relincho diferente. Conocía bien los sonidos de Luna, y este parecía cargado de urgencia. Volviéndose en dirección al ruido, quedó paralizada con la escena que se desarrollaba. Luna venía trotando en su dirección, cargando algo que parecía una canasta en su boca. ¡Pedro!, gritó Clara, su voz temblando. ¡Pedro, ven rápido! Algo le pasa a Luna. El marido surgió corriendo del campo de cultivo, sus botas dejando marcas en la tierra húmeda. Cuando alcanzó a Clara, también quedó sin palabras. Luna se acercaba con cuidado, sus movimientos deliberadamente lentos, como si cargara algo precioso.
Fue entonces que oyeron, débil al principio, luego, más claro, el sonido inconfundible de llanto de bebé. No solo uno, sino dos llantos distintos que se mezclaban en una armonía angustiante. Clara se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío», murmuró Pedro dando un paso al frente. Luna se detuvo ante ellos y con una delicadeza sorprendente depositó la canasta en el suelo. Los zarapes rojos que la cubrían estaban húmedos, y cuando Clara se arrodilló para removerlos, sus dedos temblaban. Son dos bebés», susurró su voz embargada por la emoción. «Recién nacidos, Pedro, y son gemelos». Los pequeños estaban mojados y fríos. Sus caritas rojas, Clara, con su experiencia en enfermería, inmediatamente percibió que necesitaban cuidados urgentes. Sin dudarlo, tomó la canasta y corrió hacia dentro de la casa, seguida de cerca por Pedro y Luna, que se rehusaba a apartarse. Dentro de la casa sencilla pero acogedora, Clara trabajó rápidamente. Vistió a los bebés con ropas secas, verificó sus signos vitales y los envolvió en cobijas calientes. Para su sorpresa, a pesar de la prueba que habían pasado, los gemelos parecían relativamente bien. «Necesitamos avisar a las autoridades», dijo Pedro, pasándose las manos por el cabello en un gesto de nerviosismo. «Alguien debe estar buscándolos». Clara no respondió inmediatamente. Estaba ocupada preparando leche tibia con una técnica que había aprendido durante su formación en enfermería. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero sus ojos ya desbordaban de amor. «¿Cómo alguien podría abandonarlos?», preguntó finalmente, su voz apenas conteniendo la indignación. «Son tan pequeños, tan indefensos». Luna, que observaba todo desde la puerta, emitió un relincho suave. Los bebés, que se habían calmado en los brazos de Clara, giraron sus cabecitas en dirección al sonido, como si reconocieran a su salvadora. «Hay algo aquí», dijo Pedro examinando la canasta. Sus dedos encontraron un objeto metálico atrapado entre los zarapes. Un medallón de oro con un escudo familiar elegante grabado en su superficie. Clara se acercó para mirar y su rostro palideció. «Conozco ese símbolo», susurró. «Es el escudo de la familia Montemayor, Eduardo Montemayor, el hombre más poderoso de la región». El matrimonio intercambió una mirada cargada de preocupación. Eduardo Montemayor era conocido no solo por su riqueza e influencia política, sino también por su crueldad en los negocios y por su poder de destruir vidas cuando se le contrariaba. En aquel momento, mientras los bebés dormían pacíficamente en sus brazos, Clara tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos en aquella casa. «No podemos entregarlos todavía», declaró su voz firme, «no hasta que entendamos exactamente qué está pasando». Pedro asintió lentamente, conociendo bien el corazón de su esposa y confiando en su juicio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de tonos anaranjados. Luna permanecía en su puesto como una guardiana silenciosa, mientras la pequeña casa de los Salazar se convertía en el escenario de un misterio que apenas comenzaba a desenredarse. La primera noche, con los gemelos, fue un desafío que puso a prueba toda la experiencia de Clara como enfermera. Los bebés despertaban cada 2 horas hambrientos y necesitando cuidados. Pedro se turnaba con su esposa, aprendiendo rápidamente cómo preparar biberones y cambiar pañales improvisados con las sábanas más suaves que encontraron. Lo más sorprendente, sin embargo, era el comportamiento de Luna. La yegua se rehusaba a alejarse de la casa, permaneciendo vigilante bajo la ventana del cuarto donde dormían los bebés. Cuando uno de los pequeños comenzaba a llorar, Luna relinchaba suavemente, como si quisiera confortarlos, y no se calmaba hasta oír que habían sido atendidos. Durante la madrugada, mientras acunaba a uno de los bebés, Clara notó algo peculiar.
Cada uno de ellos tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en la parte interna de la muñeca derecha. «Son idénticos», susurró a Pedro, que sostenía al otro bebé. «Pero esta marca es como una señal del destino, ¿no crees?» Considerando que fue Luna quien los salvó, Pedro asintió pensativo. «Necesitamos darles nombres», dijo bajito. «No podemos seguir llamándolos solo los bebés». Clara sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Qué tal Miguel y Gabriel? Son nombres de ángeles, y estos pequeños, bueno, son como un regalo del cielo». El sol naciente encontró al matrimonio exhausto, pero feliz. La realidad de su situación, entre tanto, comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Cómo mantendrían a 2 bebés en secreto? ¿Cómo conseguirían recursos para alimentarlos? Y más importante, ¿qué sucedería cuando la verdad saliera a la luz? La respuesta a la última pregunta comenzó a dibujarse más pronto de lo que esperaban. Poco después del desayuno, oyeron el sonido inconfundible de un auto acercándose por el camino de terracería. Luna inmediatamente se agitó, relinchando en advertencia. «Rápido», susurró Clara tomando a los bebés. «Llévalos al cuarto del fondo». Pedro apenas tuvo tiempo de esconder a los gemelos cuando unos golpes firmes sonaron en la puerta. Al abrirla, se encontró con 2 hombres de traje, de apariencia seria y poses intimidantes. «Buenos días», dijo el más alto de ellos, su voz profesional, pero fría. «Somos gente del señor Eduardo Montemayor. Estamos conduciendo una investigación sobre una empleada que huyó llevándose objetos valiosos de la mansión, incluyendo un medallón familiar muy importante». Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero años de práctica como enfermera le habían enseñado a mantener la compostura en situaciones de estrés. «Nuestro ranchito es pequeño», respondió manteniendo la voz calmada. «No vemos a mucha gente por aquí». El segundo hombre dio un paso al frente, sus ojos recorriendo el interior de la casa. «El señor Montemayor está ofreciendo una recompensa generosa por información. Cualquier cosa sospechosa que hayan notado». Fue en ese momento que uno de los bebés comenzó a llorar. El sonido, aunque ahogado, era inconfundible. Los hombres intercambiaron miradas significativas. Es la radio», explicó Pedro apresuradamente. «A Clara le gusta escuchar telenovelas mientras trabaja». Como si entendiera la gravedad de la situación, Luna eligió aquel momento para crear una distracción. La yegua comenzó a relinchar y a encabritarse, atrayendo la atención de los visitantes hacia el exterior de la casa. «Su yegua parece agitada», comentó el primer hombre frunciendo el ceño. «No le gustan los extraños», respondió Pedro, aprovechando la oportunidad. «Quizás sea mejor que se vayan antes de que se ponga más nerviosa». Los hombres se retiraron, no sin antes lanzar miradas desconfiadas hacia la casa. Cuando el auto finalmente desapareció en la curva del camino, Clara y Pedro soltaron el aliento que ni siquiera habían notado que estaban conteniendo. «Van a volver», dijo Clara abrazando a los bebés con fuerza, «y la próxima vez pueden traer una orden de cateo». Pedro pasó el brazo por los hombros de su esposa. «Necesitamos un plan», coincidió. «No podemos simplemente esperar a que descubran a los niños». Clara miró el medallón que habían encontrado en la canasta. «Hay algo raro en toda esta historia», murmuró. «¿Por qué una empleada huiría llevándose solo un medallón? ¿Y por qué a Eduardo Montemayor, uno de los hombres más ricos de la región, le importaría tanto una sola joya?» Luna se acercó a la ventana, sus ojos inteligentes fijos en los bebés. Clara tuvo una idea súbita. «Doña Consuelo», exclamó. «Ella es la sabia que conocemos y siempre ha ayudado a todo el mundo en la región. Quizás ella pueda aconsejarnos». Pedro consideró la sugerencia. Doña Consuelo era una anciana respetada por todos, conocida tanto por su discreción como por su capacidad de resolver problemas aparentemente imposibles. «Es arriesgado», ponderó, «pero creo que no tenemos mucha opción».
El matrimonio comenzó a hacer planes para una visita nocturna a la casa de doña Consuelo. Mientras tanto, los gemelos dormían pacíficamente, ajenos al torbellino que sus presencias habían desencadenado. Afuera, Luna mantenía su vigilia incansable, como si supiera que aquel era solo el comienzo de una travesía mucho más larga y peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. La noche cayó sobre la región como un manto aterciopelado, trayendo consigo una brisa fresca que susurraba entre las hojas de los árboles. Clara y Pedro habían esperado hasta ese momento para hacer su arriesgada visita a doña Consuelo. Los gemelos, alimentados y abrigados, dormían pacíficamente en la canasta forrada que improvisaron para transportarlos. ¿Segura que no quieres que vaya solo?, preguntó Pedro por tercera vez, ayudando a Clara a subir a la carreta. Habían decidido no usar la camioneta vieja para no llamar la atención. El ruido del motor podría alertar a vecinos curiosos. «No puedo dejar a los bebés», respondió Clara, acomodando la manta que cubría a Miguel y Gabriel. «Además, doña Consuelo confía más en mí. Fui yo quien la cuidó cuando tuvo aquella pulmonía el invierno pasado». Luna, naturalmente, insistió en acompañarlos. La yegua seguía al lado de la carreta con pasos silenciosos, sus orejas atentas a cualquier sonido sospechoso. Su pelaje blanco relucía bajo la luna como si fuera de plata líquida. La casa de doña Consuelo estaba en lo alto de una colina, rodeada por un pequeño bosquecillo de pinos y oyameles. Era una construcción antigua con más de 100 años, que guardaba historias suficientes para llenar varios libros. La luz tenue de un quinqué brillaba a través de la ventana de la cocina. La anciana tenía la costumbre de preparar té de hierbas hasta tarde en la noche. Antes incluso de que pudieran tocar a la puerta, ésta se abrió. Doña Consuelo estaba parada en el umbral como si los esperara. Era una mujer pequeña de cabellos blancos recogidos en un chongo impecable y ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. «Me estaba preguntando cuándo vendrían», dijo ella, su rostro arrugado, abriéndose en una sonrisa gentil. «Entren, entren, la noche no está para conversaciones al sereno». Clara y Pedro intercambiaron miradas sorprendidas, pero siguieron a la anciana hacia adentro. La cocina estaba cálida y acogedora, oliendo a hierbas y a pan recién horneado. Luna se quedó en el jardín, pero mantuvo los ojos fijos en la ventana. «Entonces», comenzó doña Consuelo sirviendo té en tazas de porcelana antigua, «ustedes encontraron a los gemelos». No era una pregunta. Clara casi derrama su taza. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabe?» «Ay, mi hijita», suspiró la anciana sentándose a la mesa. «Yo conocía a su madre. Elena era su nombre, una muchacha hermosa con una voz que hacía que los pájaros se detuvieran a escuchar. Venía a tocar el piano aquí las tardes de domingo». Pedro colocó la canasta con los bebés sobre la mesa con cuidado. Doña Consuelo apartó delicadamente la manta, sus ojos llenándose de lágrimas al ver los pequeños rostros adormecidos. «Son idénticos a ella», murmuró. «Los mismos rasgos delicados, la misma barbilla suave». Entonces su mirada encontró el medallón que Clara tenía en las manos y «Veo que también encontraron la prueba». «¿Prueba?», preguntó Pedro inclinándose hacia adelante. «Entonces, ¿usted sabe lo que pasó?». Doña Consuelo se levantó lentamente y caminó hasta un viejo baúl de madera tallada. De dentro de él retiró un sobre amarillento. «Elena me dejó esto por si algo le sucedía. Sabía que estaba en peligro». Con manos temblorosas, Clara abrió el... Dentro había varias cartas, todas escritas con una caligrafía elegante y algunas fotografías. Las cartas eran de Eduardo Montemayor, fechadas meses atrás, repletas de declaraciones de amor y promesas de un futuro juntos. «Eduardo la conoció durante un recital en la ciudad», explicó doña Consuelo. «Fue amor a primera vista, al menos para Elena.
Ella era joven, talentosa, soñadora, él era rico, poderoso y estaba comprometido. ¡Comprometido!, exclamó Clara horrorizada. No oficialmente, pero prometido en un arreglo familiar con la hija de un político influyente. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, Eduardo cambió completamente. La amenazó con destruirla si no desaparecía de su vida. Uno de los bebés se movió en sueños, soltando un suspiro suave. Doña Consuelo sonrió tristemente. Elena vino a vivir conmigo durante el embarazo. Planeábamos huir juntas después del parto, a un lugar donde Eduardo nunca nos encontraría. Pero hubo complicaciones. Ella no sobrevivió, completó Clara, su voz embargada. «No», confirmó la anciana, «pero antes de partir me hizo prometer que protegería a sus hijos. Fallé». Su voz tembló. «Cuando supe que los bebés habían desaparecido de la clínica, imaginé lo peor. Hasta hoy en la mañana, cuando vi a Luna galopando con esa canasta». Pedro frunció el ceño. «Usted la vio desde su ventana. Este es el único camino que lleva al río y yo siempre observo. Vi a Eduardo pasar muy temprano y después vi a Luna. Sabía que algo importante estaba sucediendo, pero no podía interferir. Algunas cosas necesitan seguir su propio curso». Clara tomó la mano arrugada de la anciana. «¿Qué debemos hacer ahora?» «Por ahora, mantengan a los bebés seguros. Tengo un plan, pero necesitamos actuar con cautela. Eduardo es peligroso, pero su verdadero punto débil es su hermana Beatriz. Ella no sabe nada de esto y tiene un corazón bondadoso. Si logramos contactarla...» Un relincho agudo de Luna interrumpió la conversación. Segundos después, unos faros iluminaron la entrada de la casa. Doña Consuelo actuó rápidamente, empujando a Clara y Pedro hacia una trampilla oculta bajo el tapete de la cocina. «¡Rápido!», susurró. «No pueden encontrarlos aquí». La trampilla de la cocina de Doña Consuelo olía a tierra húmeda y hierbas secas. Clara sostenía a los gemelos contra el pecho, conteniendo la respiración, mientras Pedro la abrazaba protectoramente. Encima de ellos oían el sonido de pasos pesados y voces graves invadiendo la casa. «Buenas noches, Doña Consuelo». Una voz masculina y familiar sonó. Era Eduardo Montemayor en persona. «Perdone la hora tardía, pero necesito su ayuda en un asunto delicado». «Eduardo», respondió la anciana, su voz calma y controlada. «¡Qué sorpresa! No lo veo desde el funeral de su madre. ¿Cuánto tiempo? 5 años». Clara podía imaginar la escena arriba. La pequeña anciana enfrentando al hombre poderoso en su modesta cocina. En el escondite, uno de los bebés, Miguel, comenzó a moverse amenazando con llorar. Clara lo acunó suavemente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera ser oído. «Vine a saber si usted ha tenido noticias de Elena en los últimos meses», continuó Eduardo, su voz asumiendo un tono falsamente preocupado. «Supe de su embarazo y quería ayudar, pero desapareció tan repentinamente». «Elena está muerta», respondió Doña Consuelo seca. «Usted lo sabe tan bien como yo». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Clara sintió a Pedro tensarse a su lado. Afuera podían oír a Luna relinchando bajito como si intentara enmascarar cualquier sonido que los bebés pudieran hacer. «Es una lástima», dijo Eduardo finalmente, su voz fría como el hielo. «Y en cuanto a los bebés, oí rumores de que eran gemelos». «Los rumores son como el viento, Eduardo. Soplan por todos lados sin dejar rastro. ¿Por qué este interés repentino? Hasta donde recuerdo, usted negó cualquier implicación con Elena». El sonido de pasos lentos resonó por el piso de madera. Eduardo estaba circulando por la cocina. «Quizás fui precipitado en mis acciones anteriores. Tengo recursos. Podría darles un buen futuro a esos niños». «Si es que existen», respondió Doña Consuelo, «y si están vivos, quizás sea mejor que permanezcan lejos de su generosidad tardía».
Clara contuvo la respiración al oír el sonido de algo siendo derribado. Probablemente Eduardo golpeando algún mueble con frustración. Gabriel se asustó con el ruido y comenzó a gimotear bajito. Pedro rápidamente cubrió la boca del bebé con la mano. Gentilmente, usted me está ocultando algo. La voz de Eduardo estaba peligrosamente controlada. Le sugiero que reconsidere su posición. Soy un hombre paciente, pero tengo mis límites. Y yo soy una vieja que ya ha vivido lo suficiente para no temer amenazas veladas, replicó doña Consuelo. Si eso es todo, Eduardo, me gustaría volver a mi té. Se está enfriando. Más pasos, esta vez más pesados. Voy a descubrir la verdad, doña Consuelo, y cuando eso suceda, espero que usted no se arrepienta de sus elecciones de esta noche. El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, resonó por la casa, seguido por el ruido de un auto partiendo. Aún así, Clara y Pedro permanecieron inmóviles en el escondite, esperando la señal de doña Consuelo. Después de lo que pareció una eternidad, la tapa de la trampilla se abrió. El rostro preocupado de la anciana apareció en la abertura. «Pueden subir ahora, pero necesitan ser rápidos». Pudo haber dejado a alguien vigilando la casa. Una vez vuelta en la cocina, Clara notó que sus piernas temblaban. Los bebés, milagrosamente, se habían mantenido quietos como si entendieran la gravedad de la situación. «Eduardo se está desesperando», dijo doña Consuelo, sirviendo más té para todos. «Eso lo vuelve aún más peligroso. Necesitamos actuar más rápido de lo que planeaba». «¿Qué sugiere?», preguntó Pedro mientras ayudaba a Clara a sentarse. La anciana caminó hasta la ventana observando la noche afuera. Luna estaba parada bajo un viejo pirul, su pelaje blanco brillando bajo la luz de la luna. Beatriz Montemayor, la hermana de Eduardo, está hospedada en la ciudad. Vino a investigar la desaparición de sus sobrinos por cuenta propia. «¿Cómo lo sabe?», cuestionó Clara acunando a los gemelos. «Tengo mis contactos», sonrió la anciana misteriosamente. Beatriz siempre desconfió de las acciones de su hermano, especialmente después de que Elena desapareció. Ella puede ser nuestra mayor aliada. Pero, ¿cómo llegamos hasta ella? Pedro parecía escéptico. Eduardo ciertamente está monitoreando todos los movimientos de su hermana. Doña Consuelo sacó un pequeño papel de dentro del bolsillo de su delantal. «Vendrá al tianguis mañana disfrazada. Tengo un plan, pero necesitarán confiar completamente en mí». Sus ojos brillaron con una sabiduría antigua. «Y necesitaremos la ayuda especial de Luna». Clara y Pedro intercambiaron miradas. En menos de 2 días, sus vidas se habían transformado en una trama compleja de secretos y peligros. Pero al mirar los rostros adormecidos de los gemelos, sabían que no había vuelta atrás. Estaban comprometidos con aquella batalla, sin importar el costo. «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Clara, su voz firme, a pesar del miedo. Doña Consuelo sonrió, comenzando a detallar su plan. Mientras la noche avanzaba y Luna mantenía su guardia incansable afuera, protegiendo a aquella improbable familia que el destino había unido. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina densa, como si la propia naturaleza quisiera ayudar en el plan de doña Consuelo. Clara estaba nerviosa mientras preparaba a los gemelos para la arriesgada misión. Los vistió con ropas sencillas que la anciana había guardado, pequeñas prendas que un día pertenecieron a los hijos de antiguas conocidas. «¿Estás segura de que esto va a funcionar?», preguntó por 10ª vez, ajustando el pequeño gorro en la cabeza de Gabriel. «El tianguis del jueves siempre ha sido el punto de encuentro de toda la región», respondió doña Consuelo, preparando una canasta con hierbas y productos de su huerto. «Beatriz lo sabe. Vendrá disfrazada buscando información sobre Elena y los bebés. Nadie sospechará de una anciana vendiendo sus hierbas medicinales acompañada por su joven ayudante». El plan era simple en teoría, pero repleto de riesgos.
Clara iría con doña Consuelo al tianguis, llevando a los gemelos como si fueran hijos de una prima lejana. Pedro se quedaría en el ranchito de los Salazar, manteniendo la rutina normal para no levantar sospechas. Luna, naturalmente, tenía su propio papel en el plan. «Recuerda», instruyó la anciana mientras subían a la carreta. «Beatriz usará un vestido azul sencillo y un sombrero de paja. Siempre lleva un broche de mariposa en la solapa. Es su marca personal, algo que Eduardo nunca percibió como significativo». Clara asintió, su corazón latiendo fuerte. Los gemelos dormían pacíficamente en la canasta especialmente preparada, cubiertos por mantas sencillas que escondían sus facciones casi idénticas. Luna seguía al lado de la carreta como siempre, su presencia trayendo un extraño consuelo. El tianguis del pueblo ya estaba agitado cuando llegaron. Vendedores organizaban sus puestos. El olor a pan fresco y café se mezclaba en el aire, y las primeras clientas circulaban entre los tenderetes escogiendo los mejores productos. Doña Consuelo estableció su punto estratégico, un pequeño puesto cerca del centro del tianguis, con visión privilegiada de todas las entradas. Sus hierbas y pócimas caseras pronto atrajeron la atención de la gente, principalmente de las señoras mayores, que conocían bien la eficacia de sus remedios naturales. Clara fingía ayudar con las ventas, sus ojos constantemente alertas. Los gemelos milagrosamente continuaban calmados, solo ocasionalmente soltando pequeños sonidos que se perdían en el bullicio del mercado. Fue casi mediodía cuando la vio, una mujer elegante, a pesar de las ropas sencillas, caminando con una gracia natural entre los puestos. El vestido azul y el sombrero de paja correspondían a la descripción, y allí estaba el broche de mariposa, delicado y discreto, prendido a la solapa. Doña Consuelo también la notó. Con un movimiento suave, tomó un pequeño ramo de lavanda y lo dejó caer a propósito cuando Beatriz pasó por su puesto. La mujer, educada como era, inmediatamente se agachó para recoger el ramo. «Oh, muchas gracias, querida», dijo doña Consuelo, su voz cargando un significado especial. «La lavanda siempre me hace recordar a Elena. Adoraba su perfume». El efecto fue inmediato. Beatriz se congeló por un momento, sus ojos encontrándose con los de la anciana. Usted conocía a Elena. ¿Por qué no toma una taza de té conmigo?», invitó doña Consuelo, indicando el pequeño banco detrás del puesto. «Clara, querida, ¿puedes encargarte de las ventas por un momento?». Mientras las dos mujeres conversaban en voz baja, Clara se mantenía atenta. Fue cuando notó un movimiento sospechoso. Dos hombres de traje, desentonando con el ambiente del tianguis, circulaban entre los puestos. Eran los mismos que habían visitado su casa. Como si presintiera el peligro, Luna, que estaba atada cerca del puesto, comenzó a agitarse. El movimiento llamó la atención de los hombres, que comenzaron a acercarse. Clara sintió el pánico crecer en su pecho. Fue entonces que Luna hizo algo extraordinario. La yegua, con un movimiento preciso, se soltó de la amarra y disparó por el tianguis, derribando algunas cajas vacías. El caos fue inmediato, gente gritando, puestos siendo desviados, los hombres de traje forzados a correr tras el animal para evitar mayores problemas. Aprovechando la distracción, doña Consuelo rápidamente pasó un papel doblado a Beatriz. «Mañana, esta dirección al atardecer, venga sola». Beatriz guardó el papel en el bolsillo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando pasó por Clara, se detuvo un momento, su mirada recayendo sobre la canasta donde dormían los bebés. Por un instante, Clara tuvo la certeza de que ella había reconocido algo familiar en las pequeñas caras. «¡Qué bebés tan hermosos!», murmuró Beatriz, su voz temblando levemente. «Cuídenlos mucho». Minutos después, Luna regresó calmadamente al puesto, como si nada hubiera pasado.
Los hombres de traje, sudados y desarreglados, desistieron de la persecución y abandonaron el tianguis. Clara soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Primera parte concluida, susurró. Doña Consuelo guardando sus productos. Ahora viene lo más difícil. Clara miró a los gemelos, luego a Luna y finalmente al cielo, que comenzaba a oscurecerse con nubes de lluvia. El destino había puesto todas aquellas piezas en movimiento y ahora ya no había cómo volver atrás. La próxima etapa del plan sería aún más peligrosa, pero ella estaba preparada para enfrentar cualquier cosa para proteger a aquellos pequeños seres que el destino había confiado a sus cuidados. La lluvia comenzó a caer al final de aquella tarde, primero como una llovizna fina, después transformándose en una tormenta furiosa que parecía presagiar los eventos dramáticos que estaban por venir. En casa de doña Consuelo, Clara acunaba a los gemelos mientras observaba las gotas de agua escurrir por la ventana, formando pequeños ríos en el vidrio empañado. ¿Cree que vendrá con este aguacero?, preguntó Pedro, que había llegado más temprano para ayudar en los preparativos del encuentro. Beatriz Montemayor no es mujer de intimidarse con un poco de lluvia, respondió doña Consuelo, encendiendo algunas velas más para iluminar el ambiente. La tormenta había cortado la energía eléctrica en toda la región. De hecho, esto es perfecto. Nadie en su sano juicio saldría de casa en una noche como esta. Como para confirmar sus palabras, un trueno estruendoso sacudió las ventanas de la casa. Miguel y Gabriel, sorprendentemente, no se asustaron. Al contrario, parecían fascinados con el espectáculo de luz y sonido que la naturaleza proporcionaba. Luna estaba inquieta en el establo, sus relinchos ocasionales sonando como advertencias. El animal se había rehusado a entrar, prefiriendo mantener guardia bajo la lluvia, sus ojos atentos, fijos en el camino que llevaba a la propiedad. Faltaban pocos minutos para la hora marcada, cuando Luna emitió un relincho diferente, no de advertencia, sino de reconocimiento. Segundos después, unos faros cortaron la oscuridad y un auto modesto se estacionó cerca de la casa. Beatriz Montemayor emergió del vehículo, protegiéndose de la lluvia con un paraguas sencillo. Estaba vestida de forma discreta, pero era imposible esconder su origen aristocrático en la manera en que se portaba. El broche de mariposa aún adornaba su ropa, destellando a la luz de los relámpagos. «¡Entre, entre!», se apresuró doña Consuelo abriendo la puerta. «Está empapada. Clara, tráigale una toalla, por favor». Tan pronto como entró en la sala iluminada por velas, Beatriz se detuvo abruptamente. Sus ojos, idénticos a los de su hermano en color, pero completamente diferentes en expresión, se fijaron en los bebés que Clara sostenía. Por un momento, nadie se movió ni respiró. «Son ellos, ¿verdad?», susurró Beatriz, su voz embargada. «Los hijos de Elena». Clara asintió lentamente, acercándose para que la mujer pudiera ver mejor a los gemelos. Beatriz se llevó las manos a la boca, lágrimas escurriendo libremente por su rostro. «Lo sabía», dijo ella, extendiendo los brazos trémulos para tocar los pequeños rostros. «Cuando los vi en el tianguis, mi corazón los supo inmediatamente. Tienen los mismos ojos de ella y la nariz. Es igual a la de mi hermano cuando era un bebé». Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Gabriel, que generalmente era más quieto que su hermano, abrió una sonrisa radiante para su tía, extendiendo su pequeña mano en su dirección. El gesto tan simple y puro rompió las últimas barreras de reserva en el ambiente. «Necesito contarles algo», dijo Beatriz, sentándose pesadamente en un sillón. «Algo que descubrí hoy después del tianguis. Algo terrible». Todos se acercaron formando un círculo íntimo iluminado por la luz trémula de las velas. Afuera, la tormenta rugía con más fuerza,
como si quisiera ahogar las revelaciones que estaban por venir. Eduardo, mi hermano. Beatriz respiró hondo, como si las palabras le causaran dolor físico. Él no solo abandonó a Elena, él impidió que recibiera atención médica adecuada durante el parto. Ahogó un grito. Clara, Pedro apretó los puños. Doña Consuelo solo cerró los ojos como si confirmara algo que ya sospechaba. Encontré los registros hoy, continuó Beatriz. Sobornó a empleados del hospital para transferirla a un ala aislada con médicos de su confianza. Elena tuvo complicaciones que podrían haber sido fácilmente tratadas en un quirófano adecuado, pero un trueno particularmente fuerte interrumpió su discurso. En el mismo instante, Luna emitió un relincho agudo de advertencia. ¡Rápido!, gritó Pedro corriendo hacia la ventana. Autos acercándose, muchos de ellos. Múltiples faros cortaban la oscuridad de la tormenta, avanzando por el camino en dirección a la casa. Beatriz palideció. Eduardo, susurró. Debió haberme seguido. O quizás intervino mi teléfono. Fui tan tonta. No hay tiempo para recriminaciones, declaró doña Consuelo con firmeza sorprendente para su edad. Clara, Pedro, tomen a los bebés y síganme. Beatriz, tú vienes también. Tenemos un plan de escape. Para emergencias. ¿Pero a dónde?, preguntó Clara, abrazando a los gemelos con fuerza. Como respuesta, un relincho fuerte sonó del lado de afuera. Luna se había posicionado cerca de una puerta lateral de la casa como si indicara el camino. «Sigan a la yegua», ordenó doña Consuelo guiándolos hacia un corredor oscuro. «Ella conoce el camino seguro a través del valle. Yo ganaré tiempo aquí». «No podemos dejarla», protestó Clara. La anciana sonrió una sonrisa serena y confiada. «Querida, tengo más de 80 años y conozco todos los secretos de esta región. Eduardo Montemayor puede ser poderoso en la ciudad, pero aquí es mi territorio». Los faros ya iluminaban el jardín delantero cuando el pequeño grupo escapó por la puerta trasera, sumergiéndose en la tormenta. Luna los aguardaba, su pelaje blanco brillando como un faro en la oscuridad. La noche que seguiría sería la más larga de sus vidas. La lluvia castigaba despiadadamente al pequeño grupo mientras seguían a Luna a través del valle oscuro. Clara y Pedro habían improvisado una protección para los gemelos usando lonas enceradas que doña Consuelo guardaba en el depósito. Pero aún así, era una jornada arriesgada para bebés tan pequeños. «Conozco un lugar», dijo Beatriz, su voz casi perdida en el ulular del viento. «Una antigua casona de campo que pertenecía a nuestra abuela. Eduardo nunca se interesó por ella. Probablemente ni se acuerda de que existe». Luna parecía entender perfectamente el plan, pues conducía al grupo por veredas antiguas y casi invisibles, evitando los caminos principales. La yegua escogía senderos sorprendentemente secos y firmes, como si conociera cada palmo de aquel territorio. De repente, un destello de faros cortó la oscuridad a la distancia, seguido por el sonido de motores. El grupo se refugió rápidamente detrás de un conjunto de rocas, mientras Luna se posicionaba estratégicamente para bloquear cualquier reflejo que su pelaje blanco pudiera causar. «Están buscando en todas direcciones», susurró Beatriz. «Eduardo debe haber movilizado a todos sus hombres». Como respondiendo a sus palabras, el sonido de sirenas comenzó a resonar por el valle. Pedro miró a Beatriz con expresión interrogante. «Debe haber activado sus contactos en la policía», explicó ella amargada. «Mi hermano tiene a la mitad de la fuerza policial de la región en el bolsillo». Los gemelos milagrosamente permanecían calmados, como si entendieran la gravedad de la situación. Miguel ocasionalmente soltaba pequeños suspiros, siempre inmediatamente acunados por Gabriel, en una demostración precoz del vínculo especial entre ellos. «Necesitamos movernos», declaró Pedro observando más faros surgir en otras direcciones. «Están cerrando el cerco».
Luna tomó la delantera nuevamente, esta vez guiándolos por un camino aún más difícil, subiendo por una ladera empinada. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero el terreno estaba traicionero y cada paso necesitaba ser cuidadosamente calculado. Por aquí era donde Elena y yo jugábamos de niñas, comentó Beatriz mientras subían. Había una red de túneles naturales que usábamos como escondite. A Eduardo nunca le gustó explorar la propiedad. Prefería quedarse en casa estudiando o planeando sus futuros negocios. Clara, que caminaba justo detrás de ella, notó cómo la voz de Beatriz temblaba al hablar del pasado. Usted y Elena eran cercanas. Era la hermana que nunca tuve, respondió Beatriz, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando la conocí en los recitales fue una conexión instantánea. Elena tenía una forma de ver el mundo que era mágica. Su música no era solo música, era poesía, era vida. Un trueno distante interrumpió la conversación, seguido por un relincho suave de luna. La yegua se había detenido frente a un conjunto de arbustos densos que a primera vista parecía impenetrable. «No es posible», murmuró Beatriz acercándose. Con cuidado apartó algunas ramas, revelando una abertura estrecha en la roca. «Está aquí todavía». Pedro examinó la entrada con su linterna. «Parece estable. ¿A dónde lleva?» «Directamente a la casona de campo», respondió Beatriz, una sonrisa esperanzadora surgiendo en su rostro. Era nuestro camino secreto. Solo Elena y yo lo conocíamos. «Pero, ¿y Luna?», preguntó Clara preocupada. «Ella no podrá pasar por aquí». Como respuesta, la yegua empujó gentilmente a Clara hacia la entrada, como si dijera que encontraría su propio camino. «Es más lista de lo que imaginamos», dijo Pedro. Admirado, probablemente conoce una ruta alternativa. Tras una breve vacilación, el grupo entró en el túnel. Era apretado, pero sorprendentemente bien conservado. Beatriz lideraba el camino, recordando cada curva y bifurcación con una memoria agudizada por la urgencia. Caminaron por casi media hora a través del túnel, el sonido de sus pisadas resonando suavemente en las paredes de piedra. Los bebés, acunados por el movimiento constante y el sonido rítmico de los pasos, se adormecieron en sus improvisados cargadores. Finalmente, Beatriz se detuvo. Encima de ellos, una red de raíces formaba un patrón intrincado en el techo del túnel. «Llegamos. La salida está justo arriba, dentro del sótano de la casa». Con esfuerzo conjunto, lograron abrir la trampilla camuflada. Uno por uno, emergieron en un sótano polvoriento, pero sorprendentemente seco y bien conservado. «Bienvenidos a Villarrosa», dijo Beatriz, su voz cargada de emoción. «El último lugar en el mundo donde Eduardo pensaría en buscar». Apenas había terminado de hablar cuando un relincho familiar sonó del lado de afuera de la casa. Corriendo hacia una pequeña ventana del sótano, vieron a Luna parada en el jardín trasero, como si siempre supiera exactamente dónde encontrarlos. «Increíble», murmuró Clara observando al animal, que una vez más probaba ser mucho más de lo que aparentaba. Pero no había tiempo para la admiración. Sonidos distantes de vehículos y voces indicaban que la búsqueda continuaba afuera. El grupo necesitaba actuar rápido para transformar aquel refugio improvisado en un escondite seguro. Lo que ninguno de ellos sabía era que Villarrosa guardaba sus propios secretos, secretos que podrían cambiar completamente el rumbo de aquella historia. Villarrosa se reveló como una construcción encantadora, incluso cubierta por la pátina del tiempo. Sus amplias habitaciones, aunque polvorientas, mantenían la elegancia de una época más refinada. Beatriz se movía por el espacio con familiaridad, encendiendo antiguas lámparas de aceite que encontraba por el camino, ya que la energía eléctrica había sido cortada hacía años. «Elena solía tocar el piano en esta sala», dijo ella, deteniéndose ante un piano de cola cubierto por una sábana amarillenta.
Con cuidado retiró la tela revelando el instrumento, majestuoso a pesar del abandono. Pasábamos horas aquí, ella tocando, yo soñando. Era nuestro refugio cuando el mundo allá afuera parecía demasiado pesado. Clara, que había encontrado un cuarto adecuado para acomodar a los gemelos, regresó a la sala principal. Los bebés finalmente durmieron profundamente. Considerando todo lo que han pasado hoy, son verdaderos guerreros. Pedro estaba ocupado verificando las entradas de la casa, asegurándose de que todas estuvieran seguras. Encontré algunos víveres básicos en la despensa, informó. Alguien ha mantenido este lugar abastecido. Beatriz asintió. Doña Consuelo. Ella siempre supo de la importancia de esta casa. Vaciló, moviéndose hacia un estante antiguo. Con dedos hábiles, presionó un punto específico en la madera tallada, revelando un compartimento secreto. Elena dejó algo aquí. Del escondite retiró un sobre grueso y un pequeño diario encuadernado en cuero rojo. Me hizo prometer que guardaría esto si algo sucedía, pero nunca tuve el valor de abrirlo. Con manos trémulas, Beatriz entregó los objetos a Clara. Creo que tú debes ser la primera en leer. Estás cuidando de sus hijos, después de todo. Clara se sentó en un sillón antiguo, el cuero del diario suave bajo sus dedos. En la primera página, una caligrafía delicada llenaba el papel. Para mis hijos, Miguel y Gabriel, para que un día puedan conocer la verdad sobre su madre y entender que cada nota que toqué, cada canción que compuse, fue una declaración de amor por ustedes. Las páginas siguientes revelaban la historia de Elena, su pasión por la música desde niña, los años de estudio en el conservatorio, los recitales que la llevaron a conocer a Eduardo, el amor que nació entre ellos, inicialmente puro y verdadero, al menos por parte de ella. Eduardo era diferente al principio, comentó Beatriz, que leía por encima del hombro de Clara. La música de Elena lo transformaba. Era como si solo cuando estaba con ella, él pudiera ser quien realmente era, sin las presiones de la familia, sin la obsesión por el poder. Un relincho suave de luna interrumpió la lectura. La yegua, que mantenía guardia en el jardín, se había acercado a una de las ventanas. Sus ojos inteligentes parecían acompañar cada palabra leída. «Hay más», dijo Beatriz abriendo el sobre. De él cayeron varias partituras manuscritas y algunos documentos oficiales. «Son las últimas composiciones de Elena», su voz moqueó. «La escritura de esta casa. Elena la compró secretamente con el dinero de sus presentaciones. Está a nombre de los bebés». Pedro, que examinaba los documentos, frunció el ceño. «Esto lo cambia todo. Si Eduardo descubre...» «Ya lo descubrió». Una voz débil sonó desde la puerta, haciendo que todos se sobresaltaran. Doña Consuelo estaba parada en la entrada, apoyada en su bastón, sus ropas empapadas y su rostro cansado, pero sus ojos brillando con determinación. «¿Cómo nos encontró?», preguntó Clara corriendo para ayudar a la anciana a sentarse. «Seguí a Luna», respondió simplemente, «pero no tenemos mucho tiempo». Eduardo encontró los documentos de la compra de la casa en el despacho del viejo notario. «Viene hacia acá». «¿Pero cómo?». Beatriz parecía aturdida. Nadie conocía este lugar. El notario... Doña Consuelo tosió levemente. Eduardo lo convenció de revelar todos los registros de Elena. Sabe de la escritura. Sabe que los bebés son los herederos legítimos no solo de esta casa, sino de una parte considerable de la fortuna de su familia. ¿Cómo así? Pedro se acercó intrigado. La abuela de Eduardo y Beatriz, la antigua propietaria de esta casa, dejó un testamento. Cualquier descendiente nacido aquí tendría derecho a una parte significativa de la herencia familiar. Doña Consuelo hizo una pausa dramática. Elena dio a luz a los gemelos aquí en esta casa. Lo planeó todo, sabiendo que sería su única forma de garantizar el futuro de sus hijos. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, quebrado solo por el sonido distante de motores
acercándose. «Están viniendo», dijo doña Consuelo, levantándose con dificultad. «Pero aún tenemos una última carta bajo la manga. Elena dejó más que partituras y documentos en esta casa. Dejó la prueba final de la crueldad de Eduardo». Luna relinchó nuevamente, más urgente esta vez. Las luces de los faros comenzaban a iluminar el jardín de Villarrosa, anunciando que el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Los faros de los autos cortaban la oscuridad del jardín de Villarrosa como cuchillos de luz, creando sombras danzantes en las paredes antiguas. Doña Consuelo se movía con sorprendente agilidad para su edad, guiando al grupo hasta el piano de cola. Elena era mucho más lista de lo que Eduardo jamás imaginó, dijo la anciana, sus dedos arrugados, deslizándose sobre las teclas del piano con propósito. Sabía que necesitaría pruebas concretas contra él, algo que ni todo el dinero del mundo pudiera comprar u ocultar. Con precisión nacida de la familiaridad, doña Consuelo presionó una secuencia específica de teclas. Un clic suave resonó desde el interior del instrumento y un compartimento secreto se abrió en el lateral del piano, revelando una pequeña grabadora digital y varias cintas de casete cuidadosamente identificadas. Elena grababa todas sus conversaciones con Eduardo, explicó Beatriz, sus ojos desorbitados de comprensión. El piano siempre insistía en tocar cuando él venía a verla aquí. Exactamente, confirmó doña Consuelo, retirando el material con cuidado. Cada amenaza, cada promesa rota, cada plan para deshacerse de ella y de los niños, todo está aquí. El sonido de puertas de autos cerrándose llegó hasta ellos, seguido por voces masculinas y pasos en el porche. Luna, aún en el jardín, emitió un relincho de advertencia. «Clara, Pedro», llamó doña Consuelo con urgencia. «Lleven a los gemelos al sótano. Beatriz y yo recibiremos a Eduardo». «No podemos dejarlas solas», protestó Clara. «Pueden y deben». La voz de la anciana era firme. «Esos bebés son nuestra prioridad». Además, una sonrisa astuta cruzó su rostro arrugado. «Eduardo no es el único con conexiones poderosas en esta región, como para confirmar sus palabras». El sonido de más autos llegando llenó el aire. Pedro, espiando por la ventana, vio patrullas estacionándose al lado de los autos de Eduardo. «¡La comandante Rivera!», exclamó doña Consuelo con satisfacción al oír una voz femenina autoritaria dando órdenes afuera. «Siempre supe que ese café con pan dulce que le mandé hoy temprano haría efecto». Fuertes golpes sonaron en la puerta principal. Clara y Pedro, renuentes, tomaron a los gemelos adormecidos y se dirigieron al sótano. Beatriz respiró hondo, acomodó su broche de mariposa y caminó para abrir la puerta. Eduardo Montemayor entró como una tempestad en la sala, sus ojos grises chispeando de furia. Se detuvo abruptamente al ver a doña Consuelo sentada calmadamente al piano, sus manos posadas sobre las teclas como una pianista a punto de iniciar un concierto. «¡Qué sorpresa agradable, Eduardo!», dijo la anciana, su voz dulce como miel envenenada. «Estaba justamente pensando en tocar algo en tu honor. ¿Qué tal esa canción que Elena compuso especialmente para ti, esa que tocó la noche en que prometiste dejar a tu prometida y hacerte cargo de los bebés?» El rostro de Eduardo palideció visiblemente. «¿De qué está hablando, vieja loca?» «Oh, perdóname», continuó doña Consuelo, presionando una tecla que produjo una nota aguda y solitaria. «Quizás prefieras oír la grabación de la noche en que amenazaste con resolver el problema si ella no desaparecía». «¡Basta!», tronó Eduardo, avanzando amenazadoramente. «Yo no haría eso si fuera usted». La voz de la comandante Rivera cortó el aire como acero. Estaba parada en la puerta, su postura emanando autoridad. «Tenemos mucho de qué hablar, señor Montemayor». Eduardo giró sobre sus talones, su rostro una máscara de arrogancia. «No sin mi abogado». «Oh, pero él ya está en camino»,
sonrió doña Consuelo, junto con los representantes de la Fiscalía y del DIF. ¿Ves cómo pensé en todo? Un relincho fuerte sonó desde el jardín, seguido por el llanto suave de un bebé. Eduardo se congeló, sus ojos fijos en la dirección del sonido. «Tus hijos, Eduardo», dijo Beatriz suavemente, «están aquí, y esta vez no puedes simplemente arrojarlos al río y fingir que no existen. No puedes probar nada», siseó él, pero su voz delataba incertidumbre. Doña Consuelo comenzó a tocar el piano suavemente, una melodía triste y familiar. La voz de Elena llenó la sala a través de la grabadora escondida. «Por favor, Eduardo, son tus hijos, nuestros hijos». «¡Para!», gritó él. Sus manos, «para con eso». La comandante Rivera hizo una señal y 2 policías entraron en la sala. «Señor Montemayor, ¿está usted detenido para averiguación? Tenemos algunas preguntas sobre la desaparición de Elena Martínez y el intento de asesinato de 2 recién nacidos». Mientras los policías esposaban a Eduardo, Luna apareció en la ventana. Su presencia majestuosa como la de un juez silencioso, el hombre poderoso, al ver a la yegua, pareció encogerse como si finalmente entendiera que el reino de mentiras se estaba desmoronando. En el sótano, Clara abrazaba a los gemelos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La voz de Elena, continuando sonando a través de la grabadora, parecía acunar a los bebés como una canción de cuna, atravesando el tiempo para alcanzar a sus hijos. El amanecer encontró Villarrosa en un estado de calma surreal. Tras la tormenta de la noche anterior, Eduardo había sido llevado por la policía y la comandante Rivera permaneció en la propiedad con 1950 algunos oficiales para garantizar la seguridad de todos. En el jardín, Luna pastaba tranquilamente, como si supiera que su misión de protección había sido cumplida con éxito. Clara estaba en la cocina preparando biberones para los gemelos. Cuando Beatriz entró cargando una caja antigua que había encontrado en el desván, «Mira lo que descubrí», dijo ella colocando la caja sobre la mesa. «Son las partituras originales de Elena, todas las canciones que compuso durante el embarazo. Con cuidado». Beatriz retiró las hojas amarillentas. Cada partitura tenía un título poético y una dedicatoria especial. Sinfonía de los primeros movimientos, Dueto del amanecer, Canción de cuna para 2 ángeles. Todas estaban dedicadas a Miguel y Gabriel. «Lo planeó todo hasta el mínimo detalle», comentó doña Consuelo, que observaba desde la puerta de la cocina. «Cada canción, cada documento escondido, cada grabación. Elena sabía que un día la verdad necesitaría salir a la luz». Pedro entró cargando a los gemelos que acababan de despertar. Los pequeños parecían más tranquilos que nunca, como si supieran que el peligro había pasado. Gabriel sonrió al ver a Beatriz, extendiendo sus bracitos en su dirección. «Son parecidos a ella», susurró Beatriz, tomando a su sobrino en brazos. «Tienen la misma sonrisa dulce, la misma mirada curiosa». La comandante Rivera se unió al grupo, su semblante profesional suavizado por la escena familiar que encontró. «Tengo novedades», anunció. Las grabaciones fueron aceptadas como evidencia y la declaración de doña Consuelo fue registrada oficialmente. Eduardo no escapará esta vez. «¿Y en cuanto a los bebés?», preguntó Clara, su voz delatando la preocupación que la consumía. Después de todo lo que habían pasado juntos, la idea de separarse de los gemelos parecía insoportable. «Bueno», la comandante sonrió, «ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Elena dejó un testamento registrado ante notario, nombrando a Beatriz como tutora legal de los gemelos en 1900. En caso de que algo les sucediera». Beatriz abrió los ojos de par en par sorprendida. «Nunca me lo dijo». «Su amiga pensó en todo», continuó la comandante, «pero hay más. También expresó el deseo de que los niños fueran criados aquí en Villarrosa y que tuvieran padrinos que pudieran ofrecerles el amor y la protección que ella no podría dar». Los ojos de todos se volvieron hacia Clara y Pedro.
La pareja se miró emocionada, entendiendo lo que aquello significaba. «Ustedes salvaron a mis sobrinos», dijo Beatriz, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo pensar en nadie mejor para ser parte de sus vidas». En aquel momento, un sonido suave comenzó a llenar la casa. Notas de piano delicadas y melancólicas. Todos se giraron sorprendidos, pero la sala del piano estaba vacía. El sonido parecía venir del propio aire, como una memoria musical cobrando vida. «El piano de Elena», susurró doña Consuelo. «A veces en las mañanas quietas toca solo, como si ella aún estuviera aquí cuidando de sus hijos». Los gemelos, al oír la música, se quedaron extraordinariamente quietos, sus ojitos brillando con una atención que parecía ir más allá de su edad. Miguel soltó un pequeño suspiro que sonó casi como una nota musical. Luna se acercó a la ventana de la cocina, su hocico gentilmente tocando la mano de Clara. La yegua, que había sido instrumento del destino en aquella historia increíble, parecía aprobar los nuevos arreglos. «Creo que está decidido entonces», sonrió doña Consuelo. «Villarrosa volverá a ser un hogar lleno de música, amor y familia, exactamente como Elena siempre soñó. Pero aún hay tanto por hacer», ponderó Pedro. «La casa necesita reformas, necesitamos organizar la documentación». «Y yo necesito aprender a ser tía», añadió Beatriz acurrucando a Gabriel más cerca. «Y madrina y tutora legal». «Lo haremos juntos», declaró Clara con firmeza. «Todos nosotros por Elena, por Miguel y Gabriel, por todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí». La música del piano continuaba suave y reconfortante, como una bendición silenciosa sobre aquella familia improbable que el destino había reunido. Afuera, el sol brillaba con fuerza total, secando los últimos vestigios de la tormenta de la noche anterior. La comandante Rivera hizo algunas anotaciones en su libreta. «Necesitaré las declaraciones de todos ustedes en los próximos días», dijo ella. «Pero por ahora, quédense aquí. La casa está protegida y ustedes merecen este momento de paz». Doña Consuelo caminó a la ventana, observando a Luna en el jardín. «¿Saben?», dijo ella, su voz cargada de sabiduría. «Algunas personas dirían que todo esto fue solo coincidencia. Una yegua que salvó a 2 bebés, un piano que toca solo, una serie de eventos que encajaron perfectamente». «¿Y qué diría usted?», preguntó Clara, curiosa. La anciana sonrió, sus ojos brillando con conocimiento ancestral. «Yo diría que existen fuerzas en el mundo que no podemos explicar. Amor, protección, justicia, a veces se manifiestan de las formas más extraordinarias». Miguel soltó una pequeña risa como si estuviera de acuerdo y pronto Gabriel lo acompañó. El sonido de sus risas se mezcló con la música del piano, creando una armonía perfecta que llenó Villarrosa de esperanza y promesas de un futuro. Los días que siguieron fueron intensos en Villarrosa. La noticia del arresto de Eduardo Montemayor, uno de los hombres más poderosos de la región, provocó un verdadero terremoto social. Periodistas rodeaban la propiedad, ávidos por detalles de la historia extraordinaria que involucraba bebés abandonados, una yegua heroica y una joven música que había planeado su propia protección incluso después de la muerte. Clara y Pedro, con la ayuda de Beatriz, transformaron la antigua casona en un verdadero hogar. Las habitaciones fueron limpiadas y renovadas, manteniendo la elegancia original, pero añadiendo toques de modernidad necesarios para el confort de los bebés. El cuarto que un día perteneció a Elena fue convertido en una acogedora recámara para los bebés, decorada con notas musicales pintadas en las paredes. En una mañana particularmente significativa, Beatriz encontró algo especial mientras organizaba el antiguo despacho, un sobre con la fecha del día anterior al nacimiento de los gemelos. Dentro había una carta de Elena dirigida a sus hijos para ser leída cuando crecieran.
Mis amados Miguel y Gabriel, comenzaba la carta, su caligrafía revelando la emoción del momento. Si están leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que personas buenas y valientes los protegieron, que el amor fue más fuerte que el odio, que la verdad finalmente salió a la luz. La carta continuaba por varias páginas, relatando no solo la historia de Elena y Eduardo, sino también sus esperanzas y sueños para sus hijos. No carguen con el peso del pasado, había escrito. Cada nota que toqué, cada canción que compuse, fue una celebración del amor que siento por ustedes. La música tiene el poder de curar, y transformar, de unir. Este será mi legado para ustedes. Aquella misma tarde, algo extraordinario sucedió. Beatriz, que había heredado el talento musical de su amiga, se sentó al piano para tocar una de las composiciones de Elena. En el momento en que las primeras notas llenaron la sala, los gemelos que estaban en el regazo de Clara reaccionaron de forma sorprendente. Miguel y Gabriel, aún tan pequeños, giraron sus cabecitas en dirección a la música, sus ojos brillando con una intensidad especial. Y entonces, para asombro de todos, comenzaron a moverse en perfecta sincronía, como si danzaran al son de la melodía. «Es increíble», susurró doña Consuelo, que observaba la escena. «Reconocen la música de su madre. Es como si Elena estuviera aquí bailando con ellos». Luna, que ahora tenía libre acceso a la casa, se acercó al piano, sus orejas atentas a cada nota. La yegua, que se había convertido en una especie de guardiana silenciosa de los gemelos, parecía especialmente serena cuando la música de Elena llenaba el ambiente. La comandante Rivera, que visitaba regularmente para actualizar a la familia sobre el caso, trajo noticias importantes aquel día. «Eduardo confesó todo», anunció ella. «El abandono de los bebés, la negligencia médica que llevó a la muerte de Elena, las amenazas, todo. Las grabaciones fueron cruciales, pero fue la declaración de su secretaria la que cerró el caso». «¿La secretaria?», preguntó Pedro, sorprendido. «Sí, aparentemente ella mantenía un diario detallado de todas las acciones sospechosas de Eduardo. Cuando supo de su arresto, decidió entregar todo a la policía. Dijo que ya no aguantaba más cargar con ese peso en la conciencia». Clara, acunando a los gemelos que ahora dormían tranquilamente, sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. «Entonces, ¿terminó? ¿Están realmente seguros ahora?» «Más que eso», sonrió la comandante. «El juez expidió hoy la guarda y custodia definitiva. Beatriz es oficialmente la tutora legal, con ustedes dos registrados como padrinos, con derechos y responsabilidades especiales. Nadie podrá separar a esta familia». Las palabras de la comandante fueron recibidas con lágrimas de alegría. Beatriz corrió a abrazar a Clara y a los bebés, mientras Pedro intentaba disimular la emoción que lo dominaba. «Elena estaría tan feliz», dijo doña Consuelo, su voz embargada. «Ella siempre dijo que la música tenía el poder de unir almas, de crear lazos más fuertes que la sangre». Como respondiendo palabras, el piano comenzó a tocar solo nuevamente. Esta vez una melodía suave y alegre que nadie había escuchado antes. Los gemelos, aún durmiendo, sonrieron en sueños. «Una nueva composición», murmuró Beatriz, maravillada. «Es como si Elena estuviera celebrando con nosotros». Luna relinchó suavemente, acercándose a los bebés. La yegua que había cambiado el destino de tantas vidas con un único acto de valentía, parecía entender perfectamente la importancia de aquel momento. La tarde avanzaba. Lentamente, el sol poniente pintando Villarrosa con tonos dorados. La música del piano continuaba mezclándose con el sonido del viento en los árboles y los suspiros suaves de los gemelos. Era una sinfonía de vida, de amor, de familia, una promesa de que los días de miedo y soledad habían quedado atrás.
El otoño llegó a Villarrosa trayendo una suave lluvia de hojas doradas y un aire de renovación. 3 meses habían pasado desde el arresto de Eduardo y la vida había encontrado un nuevo ritmo en aquella casa que ahora desbordaba de amor y música. Los gemelos crecían fuertes y saludables, rodeados por una familia que, aunque no convencional, era profundamente dedicada. En una tarde especial, Villarrosa se preparaba para un evento importante, el primer recital a beneficio organizado por Beatriz en memoria de Elena. El antiguo salón de música había sido restaurado a su gloria original, y el piano de cola brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales. Elena siempre quiso usar la música para ayudar a otras madres solteras, explicó Beatriz mientras ajustaba las partituras en el piano. Ahora podemos realizar ese sueño a través de la Fundación Elena Martínez. Clara, que amamantaba a Miguel, mientras Pedro acunaba a Gabriel, sonrió con aprobación. Y pensar que todo comenzó con un acto de desesperación de Eduardo. Él nunca imaginó que sus acciones terminarían creando algo tan hermoso. Doña Consuelo, que se había mudado a una pequeña casita al fondo de la propiedad, entró en el salón cargando un objeto cubierto por una tela de terciopelo. «Encontré esto escondido en un baúl en el desván», dijo ella, retirando la tela con cuidado. Era un retrato de Elena pintado durante su embarazo. En el lienzo ella estaba sentada al piano, su rostro radiante de felicidad, las manos posadas suavemente sobre el vientre. El artista había capturado perfectamente su esencia, la mezcla de fuerza y delicadeza que la caracterizaba. «Quedará perfecto aquí», dijo Beatriz colgando el cuadro encima del piano. «Así ella estará presente en cada nota que toquemos». El sonido de cascos en el jardín anunció la llegada de Luna. La yegua, que ahora tenía un establo especialmente construido cerca de la casa, continuaba siendo una presencia constante en la vida de los gemelos. Siempre que los bebés lloraban, ella aparecía en las ventanas como si quisiera asegurarse de que estaban bien. «¿Saben?», comentó Pedro observando a Luna a través de la ventana. «A veces me pregunto si no será algún tipo de ángel guardián, la forma en que encontró a los bebés, cómo nos guió hasta aquí. Algunas cosas no necesitan explicación», respondió doña Consuelo con su sonrisa sabia. «El amor tiene muchas formas de manifestarse». La tarde avanzaba y los invitados comenzaban a llegar para el recital. Entre ellos estaba la comandante Rivera, que traía noticias importantes. «El juicio de Eduardo concluyó», informó ella. «Además de la condena por tentativa de homicidio y negligencia que resultó en 1901, muerte, tendrá que donar la mitad de su fortuna a instituciones de apoyo a madres solas y niños en situación de vulnerabilidad». «Elena lo habría aprobado», dijo Beatriz, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ella siempre creyó que incluso de las peores situaciones podría nacer algo bueno. El recital comenzó al atardecer. Beatriz tocaba las composiciones de Elena con una emoción palpable, cada nota cargada de memorias y significados. Los gemelos, ahora con 4 meses, permanecían extraordinariamente calmados durante la música, sus ojitos fijos en el piano, como si pudieran ver algo que los adultos no percibían. Durante una pausa entre las canciones, algo mágico sucedió. Un rayo de sol entrando por la ventana en un ángulo específico iluminó el retrato de Elena, creando un efecto de luz que parecía hacer que su sonrisa cobrara vida. En el mismo instante, el piano comenzó a tocar solo. No una melodía triste o melancólica, sino una composición alegre y esperanzadora que nadie había escuchado antes. «Es una celebración», susurró doña Consuelo mientras todos observaban maravillados. «Elena nos está diciendo que está feliz, que aprobamos su prueba de amor y valentía». Clara abrazó a los gemelos con fuerza, sintiendo una oleada de gratitud inexplicable.
Pedro entrelazó sus dedos con los de ella mientras Beatriz se unía a ellos, formando un círculo protector alrededor de los niños. Luna, que observaba todo por la ventana del salón, relinchó suavemente, como si añadiera su propia nota a la sinfonía que llenaba el ambiente. El sol poniente transformaba su pelaje blanco en oro líquido, creando una imagen casi etérea. «Creo que finalmente entiendo», dijo Clara, su voz embargada por la emoción. No fue solo Luna quien salvó a los bebés aquel día. Fue el amor de Elena, alcanzando a través del tiempo, usando todas las formas posibles para proteger a sus hijos. Y ahora, completó Beatriz, ese mismo amor nos unió. Creó una familia donde antes solo había soledad y miedo. La música del piano continuaba mezclándose con la risa de los bebés, el relincho suave de Luna y el murmullo emocionado de los invitados. Era una sinfonía de vida, de recomienzo, de amor que trasciende barreras y transforma destinos. Villa Rosa, otrora un refugio de secretos y tristezas, se había transformado en un santuario de esperanza y renovación. Y en cada nota que resonaba por sus pasillos, el espíritu de Elena continuaba vivo, danzando eternamente en la música que era su mayor legado de amor. 5 años pasaron desde aquella noche tempestuosa en que 2 pequeños bebés fueron salvados por una yegua blanca a la orilla de un río lejano. Villa Rosa, antes una casona abandonada llena de secretos, ahora desbordaba de vida y alegría. El jardín, cuidadosamente mantenido por Pedro, explotaba en colores con rosas de todas las tonalidades, las favoritas de Elena. Miguel y Gabriel, ahora 2 niños vivaces de 5 años, corrían por el jardín bajo la mirada atenta de Luna. La yegua, aunque mayor, mantenía la misma postura majestuosa y el mismo instinto protector de siempre. Los gemelos habían desarrollado una conexión extraordinaria con la música, algo que Beatriz decía ser una herencia directa de Elena. «Tía Betty», llamó Miguel corriendo hacia dentro de la casa, «mira lo que Gabriel y yo descubrimos». Beatriz, que estaba organizando partituras en el piano, sonrió al ver a sus sobrinos entrar cargando un pequeño cuaderno encuadernado en cuero azul. «¿Qué es eso, mis amores?» «Estaba escondido dentro del piano», explicó Gabriel, sus ojos brillando de excitación. «Apareció cuando estábamos jugando a componer, igual que mamá hacía». Clara, que entraba en la sala en ese momento, se acercó curiosa. El cuaderno contenía composiciones inéditas de Elena, todas dedicadas a los momentos que ella imaginaba compartir con sus hijos. Primera palabra, primeros pasos, primera sonrisa. Compuso una canción para cada momento importante que sabía que no podría presenciar, susurró Beatriz emocionada, para que de alguna forma pudiera estar presente en la vida de los niños. Doña Consuelo, que a los 95 años aún mantenía su sabiduría afilada, sonrió desde su lugar favorito junto a la ventana. Elena siempre supo que el amor encontraría un camino a través de la música, a través de Luna, a través de todos nosotros. Como si respondiera a la mención de su nombre, Luna apareció en la ventana del salón. Los años habían salpicado su pelaje blanco con manchas plateadas, pero sus ojos mantenían la misma inteligencia extraordinaria. «¡Abuelita!», llamó Miguel usando el apodo cariñoso que le había dado a la anciana. ¿Nos cuentas otra vez la historia de cómo Luna nos salvó? La antigua historia, que ya había sido contada cientos de veces, ganó una dimensión especial aquella tarde. Los gemelos se sentaron a los pies de Doña Consuelo, mientras Clara, Pedro y Beatriz se acomodaban en los sillones. Era una historia que nunca perdía su magia, sin importar cuántas veces fuera repetida. «Pero, ¿saben qué es lo más extraordinario?», dijo Doña Consuelo, llegando al final de la narrativa. «El amor verdadero tiene muchas formas de manifestarse. A veces es una yegua blanca nadando contra la corriente. A veces es una música sonando en un piano vacío.
A veces es una familia que se forma no por la sangre, sino por el corazón. En aquel momento, como sucedía ocasionalmente en Villarrosa, el piano comenzó a tocar solo, pero esta vez, algo diferente, sucedió. Miguel y Gabriel, movidos por un impulso inexplicable, caminaron hasta el instrumento y por primera vez comenzaron a tocar junto con la melodía invisible. Era una de las composiciones que acababan de descubrir. Primer dueto. Y los niños tocaban como si conocieran la música desde siempre. Sus pequeñas manos danzaban sobre las teclas en perfecta armonía con las notas misteriosas que llenaban el aire. Clara no pudo contener las lágrimas. Pedro la abrazó fuerte mientras Beatriz sostenía la mano de doña Consuelo. Luna en la ventana mantenía su postura altiva como una guardiana eterna de aquella familia extraordinaria. La música que los gemelos tocaban hablaba de amor, de protección, de destinos que se entrelazan de formas misteriosas y bellas. Era una celebración de todo lo que habían vivido, de todas las personas que se habían unido para proteger dos pequeñas vidas en una noche de tormenta. «Mamá está tocando con nosotros», exclamó Gabriel, su rostro iluminado por una sonrisa radiante, y todos allí sabían que era verdad. Elena estaba presente en cada nota, en cada risa de los niños, en cada relincho de luna, en cada rosa que florecía en el jardín. Su amor había trascendido el tiempo y la propia muerte, creando una sinfonía de vida que continuaría resonando a través de las generaciones. Villarrosa se había transformado en más que un hogar. Era un testimonio vivo de que el amor en sus infinitas formas tiene el poder de transformar tragedias en milagros, de unir almas distantes, de crear familia donde antes solo había soledad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, la música continuaba. Miguel y Gabriel tocaban con Elena. Luna observaba con sus ojos sabios, y el amor que había salvado dos vidas en una noche tempestuosa continuaba creciendo, floreciendo y transformando a todos los que eran tocados por su melodía eterna. En Villarrosa, la música nunca se detenía, y en cada nota, en cada acorde, en cada momento de silencio entre las melodías, el amor de una madre continuaba vivo, protegiendo, guiando y bendiciendo a aquella familia extraordinaria que el destino había reunido de formas tan misteriosas y bellas. Si esta conmovedora historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal Patas de Esperanza para no perderte nuestras increíbles historias de valentía y amor animal. Tenemos videos nuevos todos los días para ti, y déjanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.